Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da gusto saludarles. Ya llegamos a la semana número 7. Qué bendición. El tiempo ha pasado, nosotros hemos ido avanzando y ha sido un tiempo increíble estar aprendiendo sobre los principios de fe y sobre cómo funciona. Hemos estado aprendiendo lo importante que es la fe en la vida de nosotros como cristianos y lo que nosotros podemos hacer también para crecer en fe. En cada lección hemos visto puntos importantes que nos hablan de que nosotros debemos crecer en fe, que es posible, y también en nuestro trabajo hacer que esa fe que ha sido depositada en nuestros corazones, que esa fe siga creciendo a través de la meditación de su palabra, a través de la comunión con Dios, a través de la confesión de la palabra. También hemos estado aprendiendo lo importante que son las palabras cuando nosotros hablamos. Entonces, tenemos bastante trabajo, hemos visto cosas muy importantes y que no está por demás recordarles que esta palabra que ha sido sembrada es una palabra que tiene que estar cultivándose cada día, independientemente del tiempo. Cuando terminemos esta materia, tenemos que seguir como cristianos creciendo en esta palabra y afirmándonos en ella, estableciéndonos en nuestra vida. Es tan importante. Entonces yo les animo. Gracias a Dios hemos llegado hasta aquí, ya estamos aquí. También estamos casi finalizando un año y Dios ha sido tan fiel y tan bueno con nosotros. Dios nos ha sostenido, nos ha guardado, ha sido fiel con cada uno de nosotros. También ha sido fiel a sus promesas y eso es un motivo tan grande para agradecerle y para seguir creciendo en Él. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo, de seguir sembrando en nuestra vida, y que esa palabra que ha sido sembrada en nosotros también sea una palabra que podamos ministrar o compartir con otros. Entonces, gracias a Dios estamos en la semana número 7. No se goza, no le da alegría saber que ya estamos hasta aquí, casi a punto de terminar esta materia, pero el crecimiento en la palabra de Dios sigue adelante. Realmente nosotros nunca dejamos de ser alumnos de la palabra. Y pues vamos a ver en este día, en este tiempo, vamos a ver 3 lecciones como hemos estado viendo en cada semana, a excepción de la semana 4, que es semana de examen, y la semana 8, que también va a haber un examen. Váyanse preparando, pues son menos, pero hemos estado viendo 3 temas y los que vamos a ver hoy son bastante importantes, como cada tema de cada día, que están complementándonos y están ayudándonos a crecer. Uno de los temas, vamos a ver hoy 3 temas, y vamos a ver en la lección número 18 la lección que lleva por título Fe y el Reino de Dios. Vamos a estar abordando un poco y viendo lo que es el reino de Dios. Vemos que Dios es el iniciador de su reino y este reino siempre ha existido porque Dios es eterno. Vamos a ver también que el reino de Dios es un reino sobre todo reino, y vamos a encontrar algo muy importante. En este reino, en el reino de Dios, usted y yo somos una parte muy importante. Somos sumamente importantes en este reino de Dios. Pero vamos a ver un poco, cuando hablamos de un reino, ¿qué es un reino en lo natural o en lo fácil, en lo más sencillo, de lo más entendible que podemos decir? Un reino es un gobierno. Este mundo en el que nosotros estamos, hay muchos gobiernos, hay muchos países, se rigen por un gobierno. Ese gobierno está comandado o está dirigido de diferente manera. Algunos países se gobiernan por un rey, todavía hay lugares donde hay monarquías, esto es en Europa. En algunos lugares de por ahí es donde hay un rey.
En nuestro continente, hablando de nosotros más de este lado, pues hablamos de presidentes, de gobernadores, hablamos de personas que son las personas que pues que están a cargo, al mando, si podemos decir, de todo un país, y se establecen normas, se establecen reglas, se establecen culturas, principios, formas de hablar. En cada país hay un idioma diferente, hay costumbres, hay reglas, hay leyes, y eso es un gobierno, todo ese conjunto. Ahora, nosotros vamos a hablar de un gobierno y de un reino que es un reino celestial, un reino de Dios. Y esto alude a un dominio o un gobierno que se ha establecido en esta tierra. ¿Y cómo se establece? Pues a través de esas reglas, de esos principios de la palabra, pero no de un gobierno terrenal, sino un gobierno que viene establecido por Dios. Y cuando hablamos mucho del reino de Dios es porque nosotros vamos a establecer ese reino a través de nuestra palabra, de nuestras acciones, de nuestra manera de vivir, nuestra cultura en el reino de Dios. ¿Qué hacemos los cristianos? Los cristianos no mentimos, no robamos, no peleamos. Esas son reglas, esas son costumbres, nos ayudamos unos a otros. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar de esa manera, estamos estableciendo el reino de Dios. Vamos a ver que en este reino somos tan importantes porque Dios quiere que su reino sea establecido en esta tierra. Su palabra, la forma de pensar, su cultura, cómo funciona el reino de Dios ahí en los cielos. Dios quiere que funcione en esta tierra, y nosotros tenemos que aprender, porque Él lo va a hacer a través de usted y de mí, cómo va a establecer este reino. Todo lo que pasa en el reino de Dios se hace por la fe en Dios y en su palabra. Vamos a ver entonces que en este reino, en esta forma de gobernar, y que el gobernante, el rey, es Dios, hay un principio, y uno de ellos es la fe. Por eso nuestra lección se llama Fe y el reino de Dios. Es algo importante, es como la moneda, podríamos decir. En nuestro país, en México, vamos a hablar un poquito de esto. Nuestra moneda es el peso, es el intercambio para poder adquirir algo. Usted lleva monedas, lleva billetes, y usted da esos billetes, da esas monedas para obtener lo que usted necesita, sea comida, sea vestido, calzado, algo que usted quiera adquirir. Entonces, esa es la moneda. En el reino de Dios, una de las formas como se establece en este reino es la fe en Dios y la fe en su palabra. Creemos lo que Dios ha escrito en su palabra, creemos lo que Dios ha establecido, y esa es la forma en que empezamos a vivir y a actuar, y eso es establecer el reino de Dios en esta tierra, cuando nosotros hacemos cosas que funcionan conforme a la palabra. En este mundo, si usted habla de las palabras, que las palabras tienen poder, para la mayoría de las personas no conversas es como, eso no es importante, eso no es. Pero para nosotros que hemos nacido de nuevo y hemos creído en su palabra, sabemos que las palabras sí producen. Sabemos que lo que nosotros hablamos o decimos establece cosas en nuestra vida. Entonces, vamos a ver que la fe es eso, es uno de los principios del reino de Dios. El Señor Jesús se valió de muchos medios para enseñar esta verdad sobre nuestro destino, la vida, sobre Dios y su reino. Y él usaba discursos en una montaña, frente a una multitud, al lado de un lago, en una sinagoga, en conversaciones privadas con sus apóstoles, con su presencia, lo mismo que con milagros. Se dedicó a enseñar el camino del amor y el retorno a la casa del Padre. Jesús hacía eso, enseñaba de una manera tan sencilla. Él enseñaba a través de parábolas, de relatos, de historias sencillas y claras.
tomados de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque cuando Él enseñaba con cosas cotidianas o cosas que nosotros vivimos o conocemos, es más fácil relacionarlo. Entonces Jesús hacía eso, su finalidad era transmitir una enseñanza que fuera fácil de recordar, gracias a eso, a sus descripciones que eran vivas, reales, familiares para cada uno de ellos, para cada persona que lo escuchaba. Entonces por eso Jesús enseñaba por parábolas. Encontramos que en el Evangelio de Mateo, Jesús expuso todo a la gente por parábolas, y dice, sin parábolas no se les enseñaba nada. Entonces se cumple ahí una palabra que está en el Salmo 78 que dice: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Entonces estaba estableciendo y estaba hablando. Nosotros podemos ver entonces que esto es el reino de Dios, y Dios quiere establecer ese reino en esta tierra. Y vamos a ver un ejemplo con David. Dios establece con David un reino eterno aquí en la tierra. Todo lo que Dios hace aquí en la tierra es a través de un hombre. Y en este tiempo, ¿qué cree? Ese hombre y esa mujer somos nosotros, es usted y yo quienes establecemos esos principios. ¿Cómo? Viviendo a través de esos principios. Esa es la manera como usted establece el reino de Dios. Viviendo diferente, actuando diferente, hablando de una manera diferente a lo que regularmente es en este mundo. Entonces Dios establece con David un reino eterno aquí en la tierra. Van a ver en sus lecciones la cita de Primera de Crónicas 17, 11 al 15. Esta cita dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Conforme. ¿Sí? Voy a establecer mi reino. Hablando de Salomón, entonces David declara que el reino de Dios le había sido dado y que realmente era el reino de Dios. Dios estaba estableciendo un reino con David, le estaba haciendo una promesa y le estaba diciendo: voy a establecer este reino, pero también con tu descendencia, con tus hijos. Mis bendiciones, mi promesa no solo va a ser para ti, sino cuando tú ya no estés, esto también va a ser para el Señor, para tu hijo, perdón. También va a ser para tu hijo. Y eso es algo que nosotros también podemos ver, ¿sí? Para aquellos que tienen hijos, lo que usted empieza a enseñar y a sembrar en la vida de ellos va a permanecer. Nosotros tenemos un paso en esta tierra, tenemos un tiempo, habrá personas que van a quedar después de nosotros, pero la palabra y lo establecido, lo enseñado, va a permanecer, va a perdurar. Entonces David declara y habla proféticamente sobre el plan de Dios y su reino. Dios estaba estableciendo otra vez un reino aquí en la tierra, con cada hombre como mujer que colaboró con él. Dios lo establece. Dios establece ese reino cuando nosotros vivimos por esos principios, cuando nosotros estamos dispuestos a colaborar, nosotros estamos siendo esas personas que están estableciendo el reino de Dios y que estamos enseñando cómo es esa cultura. Yo no sé si usted ha ido a otro lugar a vivir por un tiempo, pero cuando usted llega a tal lugar, usted empieza a compartir o a enseñar su cultura, sus comidas, sus palabras. Un poquito podría compartirles. Cuando nosotros estuvimos en Saltillo, yo soy de Oaxaca, ustedes lo saben, aprendimos palabras nuevas con diferente significado, aprendimos comidas nuevas, costumbres,
diferentes. Aquí en Oaxaca no hace tanto frío como en Saltillo, entonces estábamos experimentando cosas nuevas. Ahora cuando ya hemos salido, han pasado desde mi salida ya casi 12 años, casi, todavía hay palabras que conservo, todavía hay palabras que de repente las hablo y digo, ajá, no se dice aquí así. Y es como un ejemplo, cuando nosotros establecemos algo, queda y perdura. Entonces vamos a ver también que Dios, así como con David, también con el profeta Isaías, habla claramente de que del que viene a estar sobre el reino aquí en la tierra. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios con Isaías, hablando a través del profeta Isaías, está hablando claramente de quién va a venir a estar sobre ese reino, y sabemos que el que va a estar ahí, de quien está hablando, es de Jesús. Dios usó al profeta también Daniel para explicar más de su plan con relación a su reino, ¿sí? En Daniel 7:13, en sus lecciones, en sus diapositivas, ustedes lo van a ver, dice, miraba yo en la visión de la noche, Daniel 7:13, y aquí con las nubes del cielo venía como uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Entonces, a través de David, de Isaías, de Daniel, nos hablan de establecer un reino. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la venida de Jesús marcó un nuevo énfasis aquí en la tierra, ¿sí? Vamos a ver varias citas donde nos habla en Mateo, Marcos, nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y está hablando de Jesús, ¿sí? Marcos también nos dice, 1:14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio, ¿sí? Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso es parte de la cultura de este reino, ¿sí? Recorría Jesús las ciudades, enseñando, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Entonces vamos a ver que en Mateo está una oración muy conocida por nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, la gloria, por los siglos. ¿Sí? Está hablando de que Jesús vino a anunciar el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Establece ese reino,
Ahora, Dios quiere seguir estableciendo ese reino a través de nosotros. Dios quiere que usted y yo sigamos estableciendo ese reino, sigamos enseñando la cultura, los principios, las costumbres, la forma en que ese reino funciona. Y una de las formas es a través de la fe. El creer es una palabra tan pequeña, es algo que tan conocido, pero a veces es algo en lo que nos cuesta vivir y creer, la fe, ¿sí? Lo importante, y Dios establece esto, es tan importante en nosotros. Él habla que el ser humano debe buscar primero ese reino, su justicia, cómo vivir, los principios, establecerlos en nuestra vida, la forma, la cultura, las costumbres. Y todo lo que nosotros necesitamos, esto es lo maravilloso de este reino, que si nosotros buscamos de él primeramente, todo lo que usted necesita, hablando de lo natural, hablando de las cosas cotidianas, hablando de las cosas básicas para su supervivencia, van a ser añadidas, vienen como consecuencia. Dice ahí en Mateo 6, 31 a 34, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Eso es las necesidades fisiológicas básicas que nosotros tenemos como individuos o como ser humano. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No se enfoque en tanto. Yo sé que es difícil y es como que no voy a hacer nada. Claro que sí, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas que nosotros hacemos. Pero sobre todo, busque primero el reino de Dios, su justicia, su presencia. Y todo lo que usted necesita va a ser añadido a su vida. Dios no ignora sus necesidades. Dios no ignora aún esos deseos que a veces uno tiene. Pero cuando uno busca el reino de Dios, cuando uno busca primeramente el agradar y crecer en Él, Él va a traer todas las cosas de una manera que usted a veces ni lo imagina, sobrenatural. Cuando nosotros nos enfocamos, hay algo que en mi vida personal fue algo que experimenté tan bonito. Me gusta mucho viajar, ¿no? Y cuando me fui a la escuela bíblica, pues voy a estudiar. Pero conocí a personas, compañeras de otros estados. Y en vacaciones hubo invitaciones a ir a otros estados. Y conocí otros estados. Y tal vez con algo tan sencillo, con algo tan que usted puede decir, eso que el Señor me estaba concediendo algo que a mí me gusta, viajar, conocer lugares. Y fue tan bueno, fue tan bonito, hay memorias tan buenas de ella. Pero me enfoqué, ¿quién iba a pensar que estando estudiando en una escuela de interna, ahí, viviendo ahí, no saliendo nada más los fines de semana, yo iba a viajar? Parece que no era posible, pero sí es. Entonces, nada más se lo comparto. Usted no sabe de las formas tan sorprendentes que Dios puede obrar. Nuestra mente finita no entiende a veces tantas cosas como Dios funciona. Le buscamos la forma y lógica, pero a veces no encontramos. Pero cuando Dios viene y obra, nos sorprende y supera todas nuestras expectativas. Entonces busque primero el reino de Dios, justicia, y todo lo que usted desea y todo lo que usted necesite que vaya en línea con su palabra, conforme a su palabra, le aseguro que Dios se lo va a conceder, porque Dios es bueno, ¿sí? Dice, no se preocupen por lo que habéis de comer, ni lo que deben de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Dice, mas buscad primero el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. No teman.
¿sí? Porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. En un reino, en un gobierno, porque se preocupan porque su gente tenga alimento, trabajo, porque haya producción, porque haya ingreso de dinero, porque haya producción. ¿Para qué? Para que ese país, para que toda la gente que vive en tal lugar tenga todo lo que necesita. Se preocupan porque no entren pestes, no entren epidemias en sus puertos, en sus lugares de aeropuertos, terminales. Ponen medidas sanitarias para que nada que vaya a afectar a su población se introduzca, entre, porque hay una protección para que ellos tengan una buena vida, una buena supervivencia. Es lo que hacen los gobiernos. Entonces Dios se va a preocupar por usted también. No se va a preocupar, se va a ocupar. Usted enfóquese en buscar primeramente lo que Dios quiere establecer en su vida y en esta tierra a través de usted, y todas sus necesidades Dios las va a suplir. Dice, no estén en ansiosa inquietud. Nos preocupamos a veces tanto por suplir nuestras necesidades más básicas que nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de establecerlo primero en nuestra vida y también establecerlo en esta tierra. ¿Sí? Entonces, la fe y el reino de Dios es algo muy importante. Vamos a ver también otro tema u otra clase, la clase 19, que los justos viven por fe. ¿Sí? Hemos visto ya esto. Vivir por fe significa mucho, mucho más de lo que podemos entender. Significa construir toda nuestra vida sobre la fe en Dios. ¿Sí? Y si usted puede ver allá en Hebreos, yo le animo que vaya y le invito a que lea el capítulo 11 de Hebreos, y cada personaje que hay en Hebreos 11, sepárelo y estudie la vida de cada uno de esos personajes. Se va a encontrar con cosas tan padres, tan sorprendentes, que estas personas, los que vivieron en este tiempo, dice que se sostuvieron como viendo al invisible. Esto es algo que nos cuesta trabajo en este tiempo. Nosotros somos más de los que necesitamos ver para creer. Ellos creyeron para ver, y algunos ni siquiera alcanzaron a verlo. Usted lo va a ver ahí en Hebreos 11. Pero ellos constituyen un buen ejemplo para nosotros de lo que es vivir por fe, caminar por fe. ¿Sí? Dice que ellos prefirieron, como Moisés, ser maltratados con el pueblo que gozar de deleites temporales, ¿sí? Los deleites del pecado. Por una parte, de la manera más sencilla, Dios se había revelado sus propósitos para el pueblo a quien ellos pertenecían y el destino que les estaba preparado. ¿Sí? Si nosotros vemos el pueblo de Israel, hubo un tiempo en que ellos eran esclavos, eran cruelmente maltratados. Moisés veía eso y lo único que tenía era la palabra de Dios para apoyarse. Sin embargo, él desechó la corte del faraón, salió, dice, viendo al invisible. El justo, dice, por su fe vivirá. Entonces, estos hombres arriesgaron todo apoyados en la palabra de Dios. Eso fue su sostén, la palabra de Dios. Estaban dispuestos a sufrir lo que fuera necesario, si era necesario, incluso a perder todo. Muchos de los primeros cristianos enfrentaron la misma alternativa. Tuvieron que enfrentar terribles situaciones. Se les obligaba a hacer muchas cosas que eran muy crueles. Tuvieron que sufrir algunas cosas. Entonces no podemos decir nosotros que no ha habido un ejemplo. Ha habido un ejemplo, pero sobre todo ellos se sostuvieron como viviendo al invisible, y solo hay un Señor, nosotros lo sabemos, y es el Señor Jesucristo. Las autoridades insistían, si no dicen, hablando de algunos tiempos, obligándolos a adorar a César, dice, si no dicen que Él es el Señor, serán arrojados a los leones, y muchos rehusaron decirlo. Sí, muchos prefirieron no decirlo y morir. Entonces, había una persona que había venido a este mundo en pobreza, en Belén,
y había trabajado como un carpintero y luego después murió en una cruz. También creían que este era el Señor de gloria y que había resucitado de los muertos, y realmente así fue, y en virtud de ello declaraban que jamás reconocerían a César como Señor. Lo arriesgaron todo y murieron en la fe. Entonces, nosotros realmente no hemos sufrido mucho, gracias a Dios que nosotros hemos tenido una vida diferente en unos tiempos. Hay lugares que sí, todavía hay persecución, el evangelio es perseguido, es prohibido. Aquí en Oaxaca, especialmente en nuestra iglesia, hay un grupo de hermanos que fueron expulsados de sus comunidades. Fueron expulsados porque no quisieron dejar el evangelio, y ahí en sus comunidades dejaron casa, dejaron terrenos, salieron así con la ropa de encima, y así hasta la salida del pueblo, y han pasado los años viviendo aquí, y Dios ha prosperado sus vidas. Cada uno de ellos tiene casa. Nadie está viviendo en casa ajena. Todos tienen casa. Dios les ha bendecido. Cada uno de ellos tiene un trabajo aquí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar y a vivir por esos principios, los principios del reino de Dios. Y uno de esos, les recalco, es vivir por fe. El justo vive por fe. Hemos visto esto en otras lecciones. Esa es una forma de vivir. El justo por su fe vivirá. ¿Sí? Es una forma también de agradar a Dios. Vivir por fe debe ser nuestro enfoque. Si no es tan claro cómo es vivir por fe, entonces debemos aprender. Hemos estado aprendiendo en esta materia cómo es vivir por fe, cómo es creer. Si yo no estoy muy empapado de esto, entonces yo necesito empezar a establecer esos principios, porque esta es la forma de agradar a Dios. Esta es la forma en que usted va a encontrar éxito en esta vida. A veces enfocamos el éxito sobre tener posesiones y esto y el otro, y una carrera y un auto y una casa, y no estoy en contra de eso. Está bien, porque Dios quiere bendecir y prosperar a sus hijos, pero no es nuestro enfoque principal. Nuestro enfoque principal es crecer en Él y crecer en su palabra y conocer esos principios, vivir por fe. En Habacuc, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, ustedes van a ver las citas, nos habla de que el justo vive por fe. Esa es la forma. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si nosotros no somos de los que retroceden, sino que nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Encontramos 4 veces este texto: Habacuc 2:4, Romanos 1:16, Gálatas 3:10, Hebreos 10:35, 38. El justo vive por fe. Dios lo está recalcando, que es una forma de vivir en su reino por fe. Esa es la forma en que nosotros crecemos, caminamos, nos movemos. Esa es una de las leyes, si usted lo puede decir así, que es básica. Por ejemplo, en Saltillo, aquí no es tanto, pero en Saltillo, si el copiloto va sin el cinturón de seguridad, seguro tiene multa. Ese es un principio, eso es una ley. Y lo hace siempre, ¿no? Usted sube al carro y se pone su cinturón. No sé si algunos de otros estados también ven este video y sea una ley. Aquí en Oaxaca no es tanto. El que sí está obligado a llevar el cinturón es el chofer. El copiloto y los de atrás pueden no llevarlo, no pasa nada, solo el chofer. ¿Se da cuenta? Esa es una ley y lo hace. Entonces, en el reino de Dios, vivir por fe es una ley. Y nosotros tenemos que apegarnos a esas leyes y a esos principios y esforzarnos y forzarnos a vivir por fe.
A veces no es fácil, pero para eso estamos aprendiendo y para eso estamos creciendo, para que esos principios sean establecidos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, y como última lección en esta semana también vamos a ver la fe y las obras. Aquí hay una controversia. Santiago dice de que aprovechará, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y algunos han entrado en una controversia y parece que Santiago contradice a Pablo, porque Pablo dice que el hombre es salvo y justificado libremente, sin ninguna obra a través de la fe. Pero no hay una contradicción aquí. Lo que nosotros necesitamos poner en claro es este principio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca se contradice, ¿sí? Lo que sucede comúnmente en este pasaje es que hay un problema de interpretación de lo que la palabra realmente nos está diciendo. Y entonces vamos a ver que el propósito es que nosotros entendamos el pasaje de Santiago y dar un panorama más completo de lo que esto es, empezando con la fe y las obras. Y vamos a ver que aquella persona que tiene una fe verdadera también va a ser una persona que tenga obras, porque las obras es un resultado o una evidencia que nosotros sí tenemos fe. Nosotros vamos a ver ahí en Santiago, dice que alguien dice que tiene fe y la expresión verbal de la fe de uno, es decir, si alguien dice que tiene fe, no es suficiente para salvarle. Vámonos despacio para que sea claro. Entonces Pablo nos dice lo mismo también en Romanos 10, 9 y 10, y vamos a ver esto que dice, es un ejemplo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Cuando nosotros creemos algo, cuando hay una convicción en el corazón, el resultado va a ser que va a haber una confesión y vamos a decir lo que creemos. Usted mayormente habla y expresa lo que cree. En sus palabras podemos ver qué hay en su corazón, qué es lo que usted cree y cuál es su convicción. Es un ejemplo bastante claro. Entonces, la fe es la confesión de lo que viene del corazón o de lo que usted ha creído. De otro modo, su confesión sería falsa cuando usted dice algo pero no es lo que realmente cree. Entonces Santiago dice, si alguien dice que tiene fe, dos cosas pueden pasar. Si usted dice que tiene fe, su confesión es genuina, esto es que usted dice la verdad y lo que dice es genuino. Es decir, si usted dice algo, si su confesión es genuina, es algo que está en el corazón, la consecuencia es que usted va a dar en lo natural un fruto, y eso son las obras. ¿Sí me explico? Hay una convicción y usted lo dice, lo declara, y eso es genuino, y la evidencia o lo que viene como una consecuencia es que usted va a hacer obras. No es que usted sea salvo por obras, no, somos salvos por fe, por creer, por la gracia de Jesucristo. Pero cuando hay fe, una reacción natural, podemos decir así, es hacer obras, ¿sí? Entonces, por decirlo así, aunque las obras no proceden de la salvación y la fe, es decir, nosotros no somos salvos por obras, sin embargo, son consecuencias naturales de la salvación, vienen como un fruto, como un resultado de la fe presente en el corazón. Lo que yo creo, lo hago. Lo que yo digo, lo que yo pienso, lo cual es mi convicción, yo voy a vivir por ese principio, voy a hacer tal cosa. Eso es un resultado de la fe. Alguna vez aprendimos que es como un binomio inseparable, van juntos, uno lleva al otro, ¿sí? Uno va con lo otro. Entonces, si yo estoy diciendo que tengo fe, lo voy a manifestar o lo voy a... la consecuencia va a ser que yo voy a obrar por lo que estoy diciendo, por lo que estoy creyendo. Esa es la manera que nosotros lo hacemos. Entonces,
La fe y las obras es algo que nosotros debemos poner atención. La fe no funciona porque hay obras, sino que la verdadera fe siempre provoca obras. ¿Sí? Vamos otra vez. La fe no funciona porque hay obras, sino que la verdadera fe siempre provoca obras. ¿Ya me expliqué? Lo que hay la convicción va a traer como consecuencia. ¿Sí? Entonces Pablo y Santiago no están contradiciendo a Pablo, no se están contradiciendo. ¿Sí? Es obvio que si hay obras, o si no hay obras, no hay una fe en manifestación. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos prácticos, sencillos en nosotros, en nuestra vida como cristianos, y son cosas tan naturales y tan sencillas que podemos hacer. Usted lo va a ver en sus lecciones. Algunas obras de la fe, por decirlo: leer la palabra de Dios, meditar en ella, hablar la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra. Eso también es una evidencia de la fe, cuando usted obedece la palabra, la estudia, la enseña, la predica, defiende esa palabra, ama a Dios, ama a su familia, da su vida en servicio, espera en Dios. Esas son algunas obras de la fe que usted podría hacer. ¿Sí? Tome tiempo meditando, examinando, leyendo cada una de estas lecciones, cada cosa que usted va a aprender, cada uno de estos puntos, y medite en qué podría crecer en este tiempo, crecer en la obra, crecer en la palabra, crecer en las obras de la fe. ¿Sí? Y para que esto vaya quedando más claro, ¿cuáles son las obras de la fe? Esos son unos ejemplos de obras de la fe. Leer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos leyéndola? Meditar en ella. Hablar de esa palabra. A mí me pasa algo curioso y a veces me da un poquito de risa. Aquí en la escuela donde trabajamos, pues tenemos que hablarle al que trae el gas, al que trae el agua de garrafones, al que trae el agua de la pipa. Y a veces tengo que hablarles porque ya no tenemos y necesitamos que traigan el servicio. Y lo primero que sale es: Dios le bendiga, bendiciones. Y no son cristianos. ¿Sí? ¿Qué tanto sale la palabra de nuestra boca? ¿Qué tan normal es para nosotros hablar así? Diferente. ¿Sí? Creer la palabra, obedecer lo que Dios dice. Usted dice que tiene fe. ¿Cuál es la evidencia de que tiene fe? Que usted cree lo que la palabra de Dios dice. O bueno, un ejemplo sencillo, dice la palabra de: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Yo tengo una pregunta: ¿este mes usted no se ha preocupado en nada por su economía? ¿En la familia? ¿En la casa? ¿Por la provisión? La palabra de Dios dice: no temas, yo estoy contigo. Pero si de repente el temor nos toca la puerta, entonces quiere decir que necesito meditar más la palabra para creer que aunque haya una situación difícil mundialmente, Dios va a estar conmigo. Dios me va a cuidar. Eso es fe. Aunque la evidencia, mis sentidos están percibiendo otra cosa, pero yo estoy creyendo lo que su palabra dice. ¿Sí? Entonces vamos a ver en estas lecciones, son muy buenas para nuestro crecimiento y para aplicación también. Yo espero que esta semana sea una semana de crecimiento y sea una semana de bendición para nosotros, y que usted se siga fortaleciendo y creciendo en esa palabra. ¿Sí? Que tenga una excelente semana, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre su vida, sobre su familia, y que todas las bendiciones espirituales le alcancen y sean derramadas sobre su vida. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos.